Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas del boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Hoy vamos a hablar de un tema novedoso, ¿no? Vamos a hablar de los ultraprocesados, la obesidad, los transgénicos, la ley de alimentación saludable y la transición nutricional en el Perú. Y para esto tenemos a una de las mayores expertas en la Universidad del Pacífico y a nivel nacional sobre este tema. Tenemos a María Matilde Schwab con nosotros. María Matilde es directora del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, profesora de nuestra Facultad de Ciencias Empresariales, investigadora del CIUP y editora del libro Alimentemos el Cambio por una producción y consumo sostenibles. Bienvenida, Matilde. Gracias, José Ignacio. Es un gusto realmente compartir ese tema con la audiencia que nos escucha. Y vamos a empezar esta entrevista que justamente se da a propósito del Día Mundial de la Alimentación Saludable con una pregunta acerca de los ultraprocesados. El crecimiento económico que el Perú ha tenido en las últimas décadas, del cual todos nos hemos beneficiado en cierta forma, y el nuevo estilo de vida que está creado, han provocado que aumente el consumo de alimentos ultraprocesados. Y esto puede perjudicar la salud y la calidad de vida de los peruanos de alguna manera, ¿no? ¿Qué tantos alimentos ultraprocesados estamos ingiriendo? ¿Y cómo han cambiado nuestros hábitos alimenticios en los últimos años, Matilde? A ver, para responder a la cantidad es importante ver las tendencias, ¿no? En términos de consumo per cápita, la región latinoamericana, y dentro de ellos el Perú, está por debajo del promedio mensual de consumo per cápita. Sin embargo, y esto es lo importante y lo preocupante, hay que observar la tendencia. ¿Ok? Mientras que en países avanzados la tendencia, el incremento está bajando, ¿no? En el Perú y en Latinoamérica en general, y especialmente en el Perú, esto está subiendo. O sea, el incremento está siendo más rápido. Esto es un fenómeno conocido como la transición nutricional que se da particularmente en países como nuestro en desarrollo. Y cuando aumentan los ingresos, tiende a aumentar el consumo de estos alimentos. Y hay otros factores que ya probablemente más adelante me preguntes que también contribuyen. ¿Okay? Hay una serie de factores que favorecen este incremento. El Perú realmente es uno de los países que está mostrando el incremento más grande en ultraprocesados. Concretamente, por ejemplo, en compras de comida rápida, el Perú es el número 1 y tenía por acá la medida, el consumo de ultraprocesados. En el Perú el consumo, por ejemplo, per cápita es de 83 kilos anuales, ¿ya? De ultraprocesados. Comparado con el promedio mundial estamos por debajo, porque el promedio mundial está en 130 kilos, pero la tasa de crecimiento del Perú es de 107%, mientras que la del promedio de la región latinoamericana es 26%. O sea, la velocidad a que está creciendo en el Perú incluso es superior al promedio de la región. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Y bueno, si me preguntas qué productos lideran este incremento del consumo, ¿cuál te imaginarás que es? De las categorías. En el mundo entero, y el Perú no es la excepción. Bebidas carbonatadas. Gracias. Por eso es que no es casualidad que en México, por ejemplo, ya hace como 4 años, empezaron una campaña a partir de las bebidas carbonatadas y dirigidas a niños, porque la obesidad también se está viendo en niños. Parece pues que este incremento del consumo de ultraprocesados sería una consecuencia del crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar el crecimiento de nuestra economía con la salud del consumidor? ¿Cómo podemos lograr incentivar el consumo de alimentos más saludables? Mira, en términos sencillitos siempre digo, lo bueno debería ser barato y lo malo debería ser caro, pero a veces es al revés. Entonces, la respuesta es tan sencilla como haz barato lo bueno y haz caro lo malo. En ese sentido, por ejemplo, hay iniciativas a nivel de gobierno, o sea, el Estado, que ha tomado iniciativas, por ejemplo, la típica, la primera es aumenta o ponle impuesto, ¿no? Y de hecho, hace poco más de 2 años, antes de la pandemia ha sido esto, se creó un impuesto al excesivo contenido de azúcar de los alimentos, de las bebidas concretamente. Entonces, después de cierto nivel, se impone un impuesto, ¿no? Con el argumento que debes estar tratando de internalizar algunas de las externalidades que genera el consumo alto de azúcar. Es decir, si ya hay evidencia de la relación entre alto contenido de azúcar y problemas en la salud, ¿no? Que provocan la obesidad, y la obesidad está vinculada a enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedades coronarias, asma, etcétera. Entonces,
ese incremento en la incidencia, ¿no? en la enfermedad concretamente, requiere disponer de más recursos del Estado. Entonces, lo que el Estado dice, ok, tú estás ayudando a generar este tipo de enfermedades, entonces tienes que incorporar en el precio de tu producto el costo de atender la enfermedad, ¿no es cierto? Y ese es un poco el concepto del impuesto. Ahora, hay otras iniciativas a nivel también de regulación, ¿no? El tema del etiquetado, que tanto ha dado que hablar, que hasta el día de hoy no se logra implementar plenamente, porque la industria siempre va a zapatear, pues obviamente no le va a hacer bien en el corto plazo, ¿no? Entonces, aquí también hay un tema de la industria, del gremio todo, ¿no? Que se ponga de acuerdo, porque no creo que haya un ser humano, y los seres humanos son los que manejan las empresas, que quiera hacerle daño a la salud de sus hijos. Pero aquí hay como una doble moral. O sea, yo a mis hijos los protejo y les doy lo mejor, pero yo acá esta es mi empresa. Y acá el objetivo es económico. Y ese es otro tema profundo que hay que conversar, porque detrás hay toda una ética, ¿no? Y la pandemia lo que hace es poner en evidencia todas estas, podríamos decir, incongruencias del ser humano que busca su felicidad, su bienestar, y el Estado que busca el bienestar, pero que hace cosas que en contra del bienestar, ¿no? Constantemente vemos, si me preguntas ejemplos, hay miles, ¿no? Y no es una excepción en el tema de los alimentos. Pero entonces, hay pues el tema de todos los sectores en realidad de la población. Cuando tú dices, ¿cómo podemos hacer combatir? Bueno, el Estado regulando para que lo bueno sea más barato y lo malo sea más caro, ¿no es cierto? Luego tienes a la industria, al gremio, que debería autorregularse. Es decir, poner por encima lo que es más importante, ¿verdad? Que es el bienestar del ser humano. Hoy día la idea de progreso y desarrollo está centrada en el ser humano, con la limitación que te pone el planeta. Pero las empresas, algunas, parece que no terminan de entender por qué están ahí, cuál es su razón de ser en la sociedad, y ponen por encima. O sea, siempre van a haber varios objetivos. Ahora con el escándalo de Facebook escuché ahí una ex representante que hablaba de objetivos, ¿cómo se dice? Que competitivos. Obviamente lo va a haber, pero todo lo que tú dices, que tu objetivo central es la sociedad y el ciudadano y el consumidor, cuando tomas decisiones, rápidamente te das cuenta cuáles son las prioridades. Entonces la empresa tiene que recapacitar. Y también el individuo, consumidor, ser más consciente y analítico cuando toma decisiones, ¿ok? O sea, debe pues informarse, pero claro, si me das la información y de una manera que yo la pueda entender. Pero ojo, y acá te estoy de repente preguntas que querías hacerme después, pero más datos no es más información. Justamente todo el pleito a raíz del etiquetado famoso, del etiquetado ortogonal, la propuesta alternativa es muy poca información. Tienes que ponerle A, B, C, D, E, F. ¿Cuántas calorías tiene? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto? Al final es tan confuso que no me sirve para nada. Entonces, ese es el reto. Y además hay estudios que demuestran que el consumidor peruano no sabe entender las etiquetas. No las sabe leer. Entonces, dejémonos pues de creer que más datos es más información. No. Entonces, hay que facilitar la toma de decisiones del consumidor. Ojalá pues que los tomadores de decisiones públicas puedan implementar este razonamiento de hacerlo lo bueno barato y lo malo más caro, ¿no? Cosa que no sea tampoco, por ejemplo, los combustibles fósiles, ¿no? Donde las gasolinas de mayores octanajes son las más caras a pesar de ser las más limpias. Debería hacerse... Ignacio, perdóname que te interrumpe. En realidad, aquí detrás de todo está... A ver, ya varios académicos han, digamos, reconocido y mostrado que la felicidad y el bienestar de la población, que es lo que se persigue finalmente, lo persigue el Estado, lo persiguen las empresas y lo perseguimos todos, no es mayor consumo, no es aumentar el consumo, sino un mejor consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a consumir probablemente menos productos, pero de más calidad. Por ejemplo, te doy un caso que no es de alimentos. Hoy día o ayer se me ha malogrado una refrigeradora que con las justas tiene 3 años. Claro, la garantía se acaba de pasar, porque el producto está programado para malograrse y la garantía va a la par, ¿verdad? Y yo digo, la cantidad de recursos que hay metidos en una máquina de estas, incluyendo el combustible que se ha quemado y que ha contaminado el ambiente, la mano de obra, los materiales que se han sacado de los cerros, o fábricas que han producido plásticos, etcétera, etcétera. Ahora lo tengo que botar para comprar otro nuevo cada 3 años. Si hace años que la tecnología está para que esto dure.
O sea, todo el tema de la obsolescencia planificada en lo que no son alimentos es una cosa muy grande, pero el tema concretamente de alimentos, nuevamente nos refleja cuál es el propósito de la empresa, porque al final te vas a dar cuenta de eso. O sea, ¿por qué es que estás vendiéndome algo que realmente está llevando a menor bienestar? Entonces, el punto que ya te lo dije anteriormente, hay que poner adentro del precio todos los impactos. Y por eso es que tú dices, los combustibles sucios son más baratos porque no han internalizado las externalidades de ese consumo. Porque, claro, no es fácil medir. ¿Cómo internalizo yo los costos de la salud y de la satisfacción y el bienestar y la esperanza de vida? Cuando hay tantos factores que intervienen en eso. Entonces, ¿cómo voy a achacarle que fue a la galleta, al caramelo, al helado? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un problema serio. Entonces, no hay que esperar a tener la información, o sea, la investigación que te aísle y que te diga, ¿no?, que el consumo de la galleta, y eso termina en un etiquetado que sea claro de entender, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? Y justamente el consumo de ultraprocesados ya se sabe que puede generar problemas graves para la salud, ¿no? Muchas veces es el Estado, como tú has mencionado, y nosotros, los contribuyentes, quienes tenemos que pagar el precio de las externalidades negativas generadas por los ultraprocesados en las personas, ¿no? Uh-huh. Y eso me lleva a preguntarte, además de los octógonos en el Perú, ¿deben hacerse ajustes a la ley de alimentación saludable? A ver, mira, la misma ley no se está aplicando totalmente. ¿Ok? Ahí tienes el tema de los transgénicos, ¿verdad? El tema después que ha salido, que ya es un reglamento más puntual de los mismos autónomos, que sabes qué, dame más tiempo y después permíteme los stickers, o sea, y yo no digo que la empresa se niegue a cumplir, pero quiere tiempo, y lamentablemente el tiempo a costa de la salud, ¿ok? Y estás sacrificando, estás poniendo por encima el beneficio económico. Hay otros países que apenas un producto tiene la sospecha de que puede hacer daño, se retira. Hay un principio que se llama el principio precautorio y que eso también aplica para el caso de los transgénicos. El principio precautorio te dice que no es necesario que tú tengas evidencia científica comprobada para abstenerte, y lo aplica el Estado. Si hay indicios que algo puede hacer un daño irreversible a largo plazo, mejor te abstienes. Ese es el principio precautorio. No pretendas ahora, mira, un ejemplo que ya varios académicos lo comparan con lo que está pasando y va a pasar con los alimentos, ¿no? El tema de los cigarrillos. Le demoró 50 años a la industria aceptar, admitir que el alto consumo de cigarrillo tenía impactos graves en la salud. La industria se defendió por años, porque claro, el argumento era no hay prueba contundente que A lleve a B. Entonces, en los alimentos está pasando lo mismo, ¿ya? Ya se ve por dónde va la cosa y se están viendo los efectos en la salud a través de la obesidad y el sobrepeso y luego las enfermedades vinculadas, ¿no es cierto? Pero la prueba no es fehaciente, o sea, en que A ocasiona B. Ahí hay otro tema que hay que hacer, y ahí las academias, y no solamente la academia, sino el Estado y los organismos internacionales para poner más recursos para estudiar esto. O sea, ¿qué tanto sabemos de los efectos benéficos de los alimentos? Sabemos de medicinas. Hay mucho dinero invertido para sacar nuevos principios activos para los medicamentos. Mira qué rápido se ha actuado para la vacuna. Y no se puede poner recursos para investigar el impacto de los ultraprocesados y el impacto de los no en contraste. Un estudio reciente que yo te comentaba de un grupo científico norteamericano que hizo una prueba muy interesante a finales de 2019, reciente, para ver cuál era el efecto del alto consumo de procesados en la salud y en el peso, ¿no?, del consumidor versus una dieta que tuviera poco o nada, o muy bajo contenido de ultraprocesados. Entonces se sometió a dos grupos a dietas alternativas, 2 semanas con cada dieta. Las dos dietas, la basada en productos ultraprocesados y la productos naturales, tenían exactamente la misma cantidad de calorías, todo controlado científicamente y pesado. O sea, por ejemplo, tú, José Ignacio, te daban la saludable y a mí la de ultraprocesados, ¿ok? 2 semanas, y luego 2 semanas te la cambiaban. El resultado fue que los que estaban sometidos a la dieta de ultraprocesados, en 2 semanas subieron 900 gramos. Y los otros, o los que estaban con la dieta de no ultraprocesados, bajaron 900 gramos.
Entonces, ahora hay estudios para corroborar, ¿no? Pero parece ser que se explica esto, porque lo único que tenían libertad los sujetos que estaban en este estudio era que podían comer en deseo snacks a cualquier hora, ¿ya? ¿Y qué pasó? El resultado fue subida de peso en uno y bajada de peso. Entonces parece ser que cuando uno come productos alto contenido en sal, en grasa o en azúcar, tu cerebro, parece que se bloquea la hormona de la saciedad y se activa la hormona del crecimiento. La hormona del apetito. ¿Y eso qué quiere decir? Que no te das cuenta que estás satisfecho y sigues comiendo. ¿Ok? Y entonces estos estudios están dando indicios, ¿no? Que no es bueno. Y eso no es, debería ser suficiente para que el Estado, ¿no?, entre a tallar haciendo más barato lo bueno y más caro lo malo. Y Mati, antes de eso quisiera recordarle al público que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de los comentarios en el live de Facebook, que nosotros las transmitiremos a la profesora María Matilde Schwalb. Mati, hace pocos meses, el gobierno del entonces todavía presidente Francisco Sagasti amplió hasta el 31 de marzo del 2020 el plazo para que los alimentos importados lleven impreso en su empaque los octógonos que hacen referencia a los ingredientes que contienen, ¿no? Alto en sal, alto, ¿no?, en grasas saturadas, alto en grasas trans, etcétera, ¿no? Mientras tanto, pues deben llevar un sticker o calcomanía que también es muy fácil de retirar. ¿Fue acertada esta medida? Un país con un mercado también relativamente pequeño como el Perú puede exigirle a las grandes empresas multinacionales que adecúen su estándar a nuestro pequeño mercado. A ver, los detalles no te los puedo decir como opera, pero los productos que se importan le ponen un sticker, bueno, obviamente lo pegan para ponerlo, por ejemplo, en idioma castellano, ¿no? Aquí probablemente ese haya sido el argumento de la industria para no ponerlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Chile ya lo tiene y tiene sus productos desde antes que nosotros con sus sellos. O sea, nuevamente tienes que evaluar el costo versus el beneficio. Lamentablemente yo he visto hace muchos años, siempre ha sido el argumento para no poner etiquetas, para no dar más información al consumidor, ha sido el tema del costo. Por ejemplo, a mí me parece hasta ahora increíble, ¿no?, que no haya precios referenciales que te faciliten la comparación entre productos competitivos. Eso es una práctica muy antigua, ¿no?, que la ves en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué? El argumento es que va a ser más caro que yo te informe, es decir, bastaría con poner en los anaqueles cuánto cuesta el gramo del producto tal y de todos los de la categoría, además del precio del producto. Entonces, si yo tengo escasez de recursos y lo que quiero es sacar el mayor provecho porque tengo una familia grande y bajos recursos, yo voy a ver y me va a ser muy importante esa variable para mi decisión. ¿Por qué se la escondes? ¿Por qué no se la das? Entonces, en este mismo tema, igual yo creo que sí hay que hacer el esfuerzo, y el tema del costo, yo, la verdad, que lo miro no me satisface, no me justifica, porque nuevamente, ¿cuál es el mayor bien? Y te digo por qué, que eso también refuerza mi posición en el sentido que creo que debió ser más fuerte la medida y no dar marcha atrás. Te voy a dar un ejemplo. El año 2019, puedes chequear, no tengo acá ahorita la ley, en el año 2019 se dio una ley prohibiendo un insecticida ya reconocido altamente tóxico que se usa en la agricultura para evitar el contagio del producto con ciertas plagas. Concretamente era contra un hongo que ataca a un producto de exportación. ¿Ok? Entonces, uno de los lotes que salió al mercado norteamericano fue rechazado porque se encontró vestigios de este insecticida que está prohibido en Estados Unidos y en muchos países del mundo. El producto regresó a Perú, no te voy a decir dónde terminó, ya te puedes imaginar. Pero lo que yo voy es que esta ley, ya ante la evidencia, dijo prohibido. Pero la misma ley dice que se va a aplicar el dispositivo 9 meses después. Y además dice que cumplió los 9 meses, el proveedor tiene 3 meses más para retirar su producto. ¿Qué te está diciendo? Sí, reconozco que es tóxico y es veneno, pero ¿sabes qué? Un año más van a seguir comiéndose los peruanos.
este insecticida. ¿Cuál es el objetivo prioritario, por favor, José Ignacio, en este? ¿Cuál es el objetivo prioritario? La salud de los consumidores. Ese debería ser. Pero no es. Esta decisión te demuestra que no es. O sea, lo que pasa es que hay que terminar el stock que ya las industrias tienen para no perjudicarlas. O sea, seguimos con ese mismo tema. O sea, todo lo que me dices de que el ciudadano y que ese es el objetivo del Estado, por favor, no me lo creo, pues. ¿Cómo lo va a creer? Que me lo demuestren con hechos. Exacto. Y Matilde, quisiera cambiar un poco el tema, hablar del Perú, ¿no? Nuestro país es conocido por ser megadiverso. Todos estamos súper orgullosos de nuestra comida, de nuestros productos de exportación, ¿no? Y en ese sentido, y para proteger nuestra biodiversidad, el Congreso pasado aprobó una ley que amplía la moratoria de ingreso y producción de alimentos genéticamente modificados, conocidos como transgénicos, hasta el año 2035. Yo te quería preguntar si es esta medida adecuada y cómo se puede incrementar la productividad de nuestros agricultores sin recurrir, pues, a este tipo de alimentos, ¿no? A ver, mira, ahí la respuesta técnica te la tiene que dar un experto en el agro. Pero ¿qué te puedo decir yo? A ver, los estudios sobre organismos genéticamente modificados están avanzando, no hay todavía resultados así contundentes, pero fue lo que te dije hace un momento, ¿no? Hay alertas, sobre todo de los ambientalistas, respecto a estos productos, porque al intervenir y ponerle un gen a un producto que corresponde a otra especie, ¿no? Lo hace resistente a una plaga, por ejemplo. Entonces ya la plaga no lo va a alterar, pero esas alteraciones van a generar un desequilibrio en la cadena alimenticia, ¿no? Y van a hacer que propaguen otras especies, por ejemplo, y vienen otros problemas de plagas. Entonces, yo no soy experta en el tema ni biológico, ¿no? Ni en el tema de, digamos, de estas ciencias que estudian la naturaleza, pero sí he leído sobre el tema y ahí es donde yo aplicaría el principio precautorio. O sea, esas voces de alarma tienes que escucharlas, son de científicos, ¿ya? Y ese es un tema que debería abstenerse, porque además el Perú es mega diverso. Y hoy día la demanda de los productos orgánicos, no modificados, naturales, está en alza. Perú es una reserva y estamos yendo contra una ventaja natural que tenemos. Ya no vamos a ser diferentes a los demás. Entonces tienes dos temas. Antonio Brac, que fue el primer ministro del Ambiente, lo promovió muchísimo. No le hicieron caso. Él sabía de lo que estaba hablando. Entonces ahí aplicaría el principio precautorio. O sea, las consecuencias dañinas, ¿no?, son de tal gravedad e irreversibles, tanto en el tema de la salud ambiental, ¿no es cierto?, como la salud del consumidor y también el tema incluso económico de largo plazo, que aplica el principio precautorio, abstente. Además, un cultivo transgénico migra fácilmente, o sea, te contagia a los vecinos, es bien difícil mantenerlo así separado. Exacto, ¿no? Y yo también lo que he escuchado es que puede generar dependencia de este cultivo, ¿no? Digamos, todos migramos a este cultivo y después viene una plaga para el cultivo y nos quedamos pues sin nada, ¿no? Bueno, mira, yo no te voy a discutir ese tema técnico. Yo una vez estuve en una conferencia internacional y había una representante de semillas transgénicas que defendía, por supuesto, a capa y espada este tema. Y cuando le hago una pregunta prácticamente casi me devora, ¿no? Porque yo no estaba de acuerdo con él y me dijo que los transgénicos es la solución del hambre del mundo. ¿Ya? Entonces ese es el paradigma y el argumento que utilizan. Como te digo esto, yo sugeriría que haya un gran debate con científicos que conozcan, donde estén también los industriales, pero que le den espacio a los científicos que saben, no los que tienen conflictos de intereses detrás. Porque yo he estado en entrevistas donde no sabía quién estaba siendo entrevistado y era una persona que representaba una de estas grandes empresas. Claro, ¿qué cosa va a opinar? Y después malinforma al público, ¿no? Entonces tiene que haber un debate de gente que conozca. O sea, yo no me atrevería a decirte más en lo científico que lo que conozco, pero creo que merece que se le dé el espacio. Exacto. Mati, hablemos ahora sobre el marketing. Yo sé que tú eres marketera, ¿no? Sí. Y el marketing es actualmente una de las formas pues, más efectivas que tienen las empresas de incentivar la compra y el consumo de sus productos, ¿no? Puede influir entonces el marketing en el consumo y contribuir a la generación de malos hábitos de salud, principalmente alimenticios en las personas. ¿Cómo podemos tener un marketing responsable de alimentos procesados? ¿Quién
y cómo debe ser regulado este marketing? A ver, en primer lugar, quiero decir a favor del marketing, que es una función de la empresa totalmente válida y que puede hacer mucho bien, porque el propósito que tiene el marketing es justamente satisfacer al consumidor, que es el elemento clave de cualquier empresa y la razón de ser. O sea, cualquier empresa de producto o de servicio no tiene sentido a menos que tenga un consumidor, ¿no? Y todas tienen como propósito satisfacer. Eso es lo que dice el marketing. Y que todas las funciones que realiza están orientadas a ese propósito. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero lamentablemente, y quizá por lo que hemos hablado antes, bueno, no digo lamentablemente, el marketing sirve a otras funciones de la empresa o a los objetivos grandes, o sea, como la función financiera, la función de recursos humanos, la función operativa y todas, la de marketing, sirve a un propósito general de la empresa. No tiene sentido si no esté marcada en la misión y en el propósito de la empresa. Entonces, es con ese propósito que el marketing establece una estrategia. ¿Okay? ¿Cómo hago, por ejemplo? Me han puesto ahora como meta, y te lo digo porque yo también enseño a estudiantes que están ya en la industria y sobre todo hay ciertas maestrías que están, la maestría comercial, que va para los que están en marketing, y he conversado con ellos sobre su experiencia en la empresa, ¿no? Pero, ¿cómo hace un jefe de ventas o de marketing que le ponen como meta crecer 9%, no te digo ahora en pandemia, ¿no? Sino antes, cuando el mercado se veía que iba a crecer 1.7, 1.9, y tú le dices que él crezca 9. Claro, te van a decir, bueno, puedes buscar nuevos clientes que no han consumido antes, pero el que conoce el mercado sabe lo que puede y lo que no puede, ¿ok? Y le dice a su jefe, ¿de dónde quieres? Ya mis clientes todos tienen lo que necesitan. ¿Quiere que les diga que no sirve su producto y que ahora este es diferente? ¿O que le venda a quien no necesita el producto? Tengo otro ejemplo. Y esto era de una exalumna que trabajaba para una multinacional, también igual, le ponen una meta que la ven inalcanzable, le dicen al jefe de la región que no era posible, lo negocian, bajan la meta, y aún así no es posible. Entonces yo no puedo cumplir esa meta a menos que, por ejemplo, no cumpla los estándares de calidad del producto, a menos que entre con más informalidad, que no pague impuestos aquí, que ¿no? Entonces el jefe le dice, bueno, en este caso vamos a exonerarlo de los estándares internacionales porque el producto es demasiado rentable como para perderlo. Ya, de repente soy muy cruda, pero esa es la realidad. Y tienes a un joven o una joven que recién entra a la industria o entra al mercado laboral y se ve con esto y dice, ¿y ahora qué? Entonces hay un tema ético también muy fuerte atrás. Exacto, ¿no? Es un tema bastante complejo. Bastante complejo. Entonces, hablando del marketing, porque no te he contestado, ¿qué puede hacer el marketing? El marketing tiene una labor excelente para hacer, ¿verdad? Puede hacer bien y puede hacer mal. O sea, si hablamos del marketing como la función de la empresa que permite la llegada al mercado de productos que satisfagan al consumidor, con lo cual significa que yo tengo que conocerlo para ver qué cosa quiere, qué necesita, qué le falta, cómo lo quiere, y luego tengo que empacar ese producto o servicio de tal manera, ¿no?, que llegue al objetivo, ¿no? Y llegue de la mejor manera, y por supuesto que deje una utilidad para la empresa. Si la empresa no es utilidad, no puede hacer el bien para nadie. O sea que no estamos hablando de no tener utilidad y no tener ventas, por supuesto que sí. Pero cuidado, una cosa es tenerla y una cosa, la forma que tú actúas para lograr ese resultado. Y si hablamos del marketing es, ¿qué haces tú para lograrlo? Si en el camino, por ejemplo, estás haciendo un producto que sabes que va a enganchar al consumidor para llevarlo a consumir más de lo que es saludable, porque no puede dejar de comer, o que tiene ingredientes que sabes que tienen componentes de pesticidas que son tóxicos, ¿verdad? O que lo estás llevando a comprar más stock de lo que necesita y puede consumir, va a llevar al desperdicio, si no es alimento va a llevar a que lo bote, con todo el tema ambiental y social que eso significa. Entonces ahí vienen todas las estrategias de marketing, que te vendo 3 por el precio de 2, entonces me estoqueo y yo no puedo consumirme todo, lo voy a botar, o qué sé yo, presentarte la información. Hay una serie de estudios bien interesantes al que le interesa el marketing, de Chandon. Chandon es un francés, un académico que nosotros invitamos justo antes de la pandemia, vino a Perú, y dio una super conferencia, y él mostraba todas las formas posibles en que el marketing puede contribuir a la obesidad sin quererlo. O sea, él decía algo así como, el marketing no hace obesas a las personas, pero hay muchas formas en que puede actuar el marketing que pueda estar llevando
a la obesidad. Entonces, da ejemplos, por ejemplo, ¿no? Desde cómo pones la información en un producto. Entonces, cosas tan sencillas como si un producto, por ejemplo, tiene 75% de grasa, ¿ya? Tú puedes decir que tiene componente graso 75% o puedes decir tiene 25% libre de grasa, ¿ok? Es lo mismo, pero tiene otro efecto. Sí, claro. Entonces, entendería por la respuesta que me estás dando que tú crees que el marketing debería ser autorregulado, que cada empresa debería... Yo sí creo que sería fatal decir al Estado que regule, porque además no tiene sentido, primero porque siempre le van a sacar la vuelta, como se dice vulgarmente, ¿no? Y es imposible regular todo eso, pero yo creo que viene por el gremio, y viene también por una educación de los funcionarios que van a asumir los roles en la empresa, pero lamentablemente a veces, como te digo, el caso de los estudiantes, los exalumnos nuestros, ¿no? Que entran con muy buenas intenciones, con una base ética, pero se ven abrumados, están recién haciendo carrera y saben perfectamente, se dan cuenta qué es lo que quiere su jefe, porque el jefe también sabe lo que quiere el suyo y ese sabe lo que quiere más allá y tienen unas metas y si no lo cumplen, chao. Claro. Entonces es una cadena. Uno muchas veces puede ser una persona muy ética, ¿no? Pero dentro de las organizaciones tu ética pues termina subsumida por otro tipo de objetivos. El padre Schmidt, Eduardo, hablaba de la doble moral, ¿no? O sea, tú ves una persona que se comporta impecablemente, a sus hijos les da clases de ética y todo lo demás, pero otra cosa es lo que hace su empresa, porque tiene que llevar el pan para su casa, y si no lo votan. Entonces ahí has tocado un tema que es bien importante, que ya va más allá del marketing, ¿no? Que también también incluye al marketing, y son los incentivos, José Ignacio. Los incentivos marcan el comportamiento de los miembros de una empresa, como también lo marcan el comportamiento de mis alumnos. O sea, yo como profesora pongo incentivos. Si yo le digo a mis alumnos, oye, acá hay que llegar temprano, pero no pongo ningún incentivo ni castigo por llegar tarde, los chicos se dan cuenta rápido que eso no sirve, ¿no es cierto? Entonces, pero el enunciarlo ya es una cosa y lo segundo, cumplirlo. Entonces, los incentivos hay que mirarlos muy bien. Yo le llamo incentivos o se le llaman incentivos perversos, ¿no? Mira, si nosotros analizamos los casos de corrupción, que hemos hecho un estudio sobre corrupción justamente en el Perú, un estudio que se hizo a nivel latinoamericano, Colombia, Ecuador, Chile, varios países intervinieron, y veíamos por qué es que las empresas caen en esos actos de soborno, ¿no? Que era el estudio que hicimos, orientados al soborno. Y una de ellas era los incentivos de ventas. O sea, tienes que cumplir porque te quieres llevar el bono, ¿no es cierto? O porque simplemente es la manera de conservar tu trabajo, si no estás fuera. Entonces, tú tienes una moral, ¿no es cierto?, de cuidar, de responsabilidad hacia tu familia y de conservar tu trabajo, y eso te lleva a que hagas lo que sea para cumplir ese objetivo, sabiendo o sin saber o sin querer saber el impacto que estás causando en otros. Exacto. El tema de los incentivos es sumamente interesante, pero ya para ir concluyendo, antes de pasar a una pregunta del público que también hemos elegido para ti, quería hablar acerca del planeta Tierra, ¿no? Todos los años, pues, sale esta estadística que dice, hoy, no sé, me invento un día, el 15 de junio del 2021, ya se acabaron los recursos que tenía la Tierra disponible para el año, ¿no? Y esa fecha, todos los años es antes. La producción de alimentos, pues, está incrementando para satisfacer las necesidades humanas. Y este progreso se está dando a una velocidad que supera los tiempos que la naturaleza requiere para renovarse, ¿no? ¿Cómo podemos reconciliar una población creciente, porque cada vez hay más personas, y con mayor poder adquisitivo, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de hace 40 años, tenemos 1.000 millones de chinos, ¿no? Que tienen un mayor poder adquisitivo y que tienen, pues, como cualquier persona con mayor poder adquisitivo, ganas de mejorar su vida, de adquirir nuevos productos que pueden ser necesarios o no, pero los quieren adquirir, con una naturaleza a la que cada vez le cuesta más producir los alimentos y los productos en general que consumimos, ¿no? A ver, entonces entendí eso, pero ¿cuál es la pregunta puntual? ¿Cómo podemos lo que tú me has mencionado se le llama el déficit ecológico. Sí. O sea, estaba viendo mis apuntes por acá, que justo en una clase lo tuve que actualizar al 2021. Mira, este año hemos entrado en déficit ecológico el 29 de julio.
quiere decir que tenemos 155 días de déficit ecológico. En el año 87 teníamos 12 días, en el año 80 teníamos 0 días. ¿Ok? Y lo curioso ha sido que cuando entramos en pandemia en 2020, retrocedimos 24 días que hemos ganado el 2021. Hemos vuelto a los niveles prepandemia en déficit ecológico. ¿Ok? A ver, esa es una realidad. O sea, lo que tú decías, no le estamos dando tiempo al planeta con el estilo de consumo que llevamos, de producción y de consumo, producción para satisfacer el consumo y los estilos de vida que tenemos. Estamos estresando a la naturaleza y sacándole más rápido de lo que necesita para reponerse. O sea, por ejemplo, estamos pescando demasiado, entonces ya no se reproduce el pez, o la tierra se está agotando porque no la dejas descansar, no la nutres, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos reduciendo el capital natural. Ya hemos pasado el límite de lo que se llama la biocapacidad, que es ese nivel que le permite a la naturaleza regenerarse. Y además, no solamente hemos pasado, sino hemos reducido ese nivel en los últimos años. Entonces, esos son señales ya medibles, clarísimas, que no hay forma de mantener los niveles actuales de consumo mundial. Estamos hablando de manera agregada, pero vas a encontrar unas grandes diferencias. Vas a encontrar países donde no satisfacen ni lo básico para la subsistencia, no tienen agua potable, ¿no? Porque hay sequía o no tienen alimentos, no produce la tierra, y otros que tienen dispendio altísimo. ¿Ok? Entonces, los recursos que tiene el planeta está claramente se sabe que no van a alcanzar para que toda la humanidad llegue al nivel más alto de consumo, que sería lo más fácil para todos. No hay forma. Entonces, lo que queda es reducir los niveles de sobreconsumo para que esto alcance para todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé si tu pregunta iba por ahí o qué podemos hacer. No sé si he contestado. Sí, era más o menos en ese sentido, ¿no? Básicamente, entonces, entendería que los países ricos tendrán que ajustarse un poco el cinturón para que todos los demás podamos tener nuestra parte de la tajada, entre comillas. Mira, no me gusta ser pesimista, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es fácil subir, pero muy difícil bajar, ¿no? Entonces, no creo yo que va a haber un cambio voluntario, José Ignacio. O sea, las personas que viven de una manera opulenta, vamos a poner el extremo, pero no todos que viven por encima de ese nivel, es bien difícil bajar tu nivel, ¿no? A menos que haya una intervención y que sea obligatorio, porque claro, en el proceso está habiendo ya, y eso es algo bueno, concientización, sensibilización. La nueva generación tiene otra idea. Ya vemos los movimientos liderados en el mundo por Greta Thunberg para el tema ambiental, por ejemplo. Y los niños en los colegios están siendo educados. Yo te cuento una anécdota de un niño, y esto fue antes de la pandemia. Estaba yo en el supermercado y vi a un niño que era como de 10 años, estaba en la góndola de las golosinas, y entendí después que era su abuela, y la abuela escogiendo un chocolate o algo de eso, ¿no? Y escucho al niño que le dice: abuela, eso es malo. Y la abuela ya tenía en la mano un dulce, y le seguía 3 veces, le dijo: abuela, eso es malo. Y yo decía, ajá, ¿no? Ya un detalle, ¿no? Pero que te va diciendo que los niños, y lo mismo pasa con el tema ambiental. Entonces ellos ya, cuando haya más conciencia, estos jóvenes van a tomar la posta. ¿Ya? Entonces el cambio va a venir, pero como dijo, lo leí por ahí en un artículo, si no viene de manera espontánea, va a venir de manera radical, por estos golpes que estamos teniendo. Hemos tenido y tenemos la pandemia, y ya los futurólogos han dicho hace rato que la siguiente pandemia es el cambio climático. Entonces el cambio climático nos va a hacer que no podamos hacer lo mismo que hacemos hoy, que ya no podemos ir de repente a gozar un día de playa, o meternos al mar, o salir siquiera, porque las radiaciones están muy altas que no puedes salir. Me explico, es como si te hubieran tirado una bomba atómica, tú no sales, o sea, tienes que protegerte, ¿me entiendes? Te estoy poniendo en el extremo. Entonces, ya hay cosas que están acá. De hecho, el Acuerdo de París, ¿no? Y el no elevar la temperatura por encima de 2 y después corregido a 1,5, ya lo hemos pasado en algunos años. Lo que pasa es que después ha bajado un poco. Entonces, ya los signos están aquí. Lo que pasa es que nuestra vida es corta y nuestra visión de muy corto plazo. Entonces, no hay la voluntad de cambiar. ¿Cómo le vas a pedir a uno mayor ya que está en los últimos años de su vida, incluso en los últimos 20, ¿no? Que haga un cambio que no lo va a ver él.
solamente la gente que tiene una conciencia y que tiene sobre todo una actitud más cooperativa, menos individualista, ¿no es cierto? Hace falta muchísimo trabajar ese tema. Y en el caso del Perú me lamento muchísimo que la educación se tenga tan descuidada. Y esa parte de la educación es clave. Todo el tema de la educación cívica, derechos de las personas, ¿no? Responsabilidades, está de su cuenta. Y después tenemos los ciudadanos que observamos, pues. Exacto. Matilde, ya para cerrar, quería hacerte una pregunta del público, ¿no? Quería trasladártela. Susana, a ver si puedo contestar, a ver si está dentro de mi conocimiento, dale. Susana nos dice, los expertos señalan que algunos de los factores por los que los países ricos sufrieron más en la pandemia fue la obesidad y las enfermedades coronarias. ¿Cómo van nuestros indicadores de estas enfermedades respecto al consumo de alimentos ultraprocesados? A ver, mira, ya dije hace un rato al comienzo que había subido la cantidad de grasa en la dieta de los peruanos, ¿no? Y tenemos registros que nos dicen que más o menos cerca del 40% de los peruanos mayores de 15 años tienen sobrepeso y el 23% obesidad, a cifras del 2018, ¿no? Y en menores de 5 años el 12%, más del 12%, también, curiosamente, de manera de contraste, más del 12% están desnutridos. Y lo peor que sucede en países como el nuestro es la doble carga de la malnutrición. O sea, que hay casos en que se da la obesidad con la desnutrición. O sea, malnutrido, ¿no? Y niños obesos que al mismo tiempo están desnutridos. Entonces, esto ya nos va diciendo que hay un tema que preocuparse y los niños están entrando. Y otra cosa más preocupante es que esto de la transición nutricional que comentábamos al momento, que es típico de países en desarrollo, muchas veces es más fuerte este cambio y este efecto en la obesidad en la gente de menores recursos. Justamente por ese tema que comentábamos, que los productos ultraprocesados suelen ser más baratos y están disponibles en cualquier parte y son fáciles de conseguir, de guardar, ¿no? Entonces eso también hace que sea la población más vulnerable lo de menores recursos, ¿no? Bueno, esas son algunas de las cifras, realmente. Como dije al comienzo, no estamos todavía al nivel de obesidad de países como Estados Unidos, México, España, que son de altísimo nivel de obesidad y las enfermedades vinculadas, pero ya mostré al comienzo cómo estamos aumentando rápidamente el consumo de ultraprocesados y eso va aparejado con mayor obesidad, sobrepeso y enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Matilde, por esta entrevista tan interesante. Quiero recordarle al público que pueden adquirir el libro Alimentemos el Cambio por una producción y consumo sostenibles a través de la página web del Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, que podrán encontrar además en los comentarios de este video en vivo. Y pues no quería dejar de agradecerte nuevamente a ti, Matilde, por estar con nosotros en esta oportunidad. Ha sido Matilde Schwalm, directora del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, investigadora del CIUP, profesora de nuestra Facultad de Ciencias Empresariales y editora del libro mencionado. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Solo para recordarles que aquellos interesados en el tema tienen a su disposición este libro. Me imagino que el link pueden ponérselos ahí al final, donde hay 10 temas vinculados a la alimentación. Algunos más hacia el tema del consumo y otros temas vinculados más hacia el tema ambiental. Es decir, aquellos que tengan interés en este asunto van a encontrar información muy actualizada y muy valiosa sobre estos temas. Así que ya saben, pueden comprar el libro por la página web del Fondo Editorial y nos vemos en una siguiente oportunidad. Sigan las redes sociales del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y de nuestro Fondo Editorial. Hasta la próxima.